Bienvenido a TS Novellón. Oficialmente tenemos Patreon, donde podrás disfrutar de contenido exclusivo. Derechos reservados al creador original. No olvides comentar, darle me gusta y compartir. Disfruta de esta obra. En el instante en que se fusionaron, Black Setsu percibió el poder dentro de Isina Sina y se sorprendió un tanto. Aunque demacrado, Black Setsu podía sentir claramente la inmensa energía contenida en el cuerpo de Isina Sina. Si bien su sangre y energía estaban agotadas, su aguda conciencia, como una espada desenvainada, impedía que Black Setsu lo poseyera por completo. Solo pudo aferrarse a las túnicas blancas para cooperar. De igual manera, en el instante en que Setsu Negro se transformó en su atuendo negro, Isina Sina también sintió un poder indescriptible. Fue como si su espíritu se hubiera expandido repentinamente. Ni siquiera necesitó abrir los ojos para percibir con claridad lo que sucedía en un radio de 100 metros. Pero pronto, Setsu Negro regresó a Setsu Blanco y le dijo: es una sensación extraña, pero hablando de eso, como producto de la liberación Yin-Yang, ¿por qué tu esperanza de vida ha llegado a su límite? Setsu Negro tenía muchas preguntas, pero durante la posesión, lo que más lo desconcertó fue la condición de Isina Sina. Basado en la impresión de Isina Sina sobre Setsu Negro, probablemente ni siquiera sobreviviría al invierno, y mucho menos pelearía. Muerte. Al escuchar la pregunta de Setsu Negro, Isina Sina negó con la cabeza con indiferencia. Probablemente volveré a morir pronto, ¿no? Después de todo, en este estado, no puedo avanzar a un nivel superior. Mientras hablaba, Asina Isina aferró con fuerza la sencilla katana blanca del estanque de la espada de loto, con un destello de determinación en sus ojos. Aunque no sabía qué significaba, Setsu Negro sintió un extraño escalofrío que le recorrió la espalda. Así que no hizo más preguntas, simplemente asintió y alejó a Asina Isin del cuerpo del Gedomaso. Antes de irse, Madara Uchiha preguntó qué le pasaba al Gedomaso. Estaba completamente manipulado, y Setsu Negro solo le había dado unas pocas respuestas superficiales antes de que Madara le creyera. No es sorprendente que Madara Uchiha fuera tan fácilmente engañado. A los ojos de Madara, Black Setsu era una conciencia artificial que creó usando el ninjutsu liberación Yin-Yang. Posesión espiritual, y estaba destinado a serle absolutamente leal desde el principio. ¿Cómo podría una inteligencia artificial absolutamente leal engañarse a sí misma? Ni hablar de sacar a una sola persona del Gedomaso, según la estimación de Otsutsuki Futen, incluso si Black Setsu humillara a Uchiha Madara frente a él, Madara probablemente seguiría pensando que Black Setsu lo estaba protegiendo. Al salir, empezaron a caer copos de nieve. No muy lejos, los ninjas de Sunagakure libraban una feroz batalla con los de Konoha. Al observar a ambos bandos ensarzados en combate, Setsu Negro, oculto entre las sombras, simplemente negó con la cabeza en silencio. La Primera Guerra Mundial Shinobi fue causada por la muerte del primer Hokage, que rompió el equilibrio de poder en el mundo Shinobi, dominado por una superpotencia y rodeado de muchas otras poderosas. La Segunda Guerra Mundial Shinobi fue causada por el desarrollo económico desigual, que obligó a las aldeas Shinobi más débiles a romper el estancamiento mediante la guerra, y ahora, a partir del año 46 de Konoha, han comenzado nuevamente escaramuzas a pequeña escala pero muy frecuentes entre las distintas aldeas Shinobi. Como una entidad antigua que ha existido desde tiempos inmemoriales, Black Setsu sabe que ahora todo lo que se necesita es un punto de activación para encender una guerra a gran escala. Pero Setsu Negro también sabía que ninguna aldea ninja sería la primera en dar un paso al frente porque el clavo que sobresale se clava, y tanto quienes se unen a la guerra como quienes se ven obligados a hacerlo tienen el potencial de saquear sus beneficios. Pero quien instiga a la guerra activamente, sin duda, no tendrá un buen final. De igual manera, esto era lo que se preguntaba Setsu Negro: ¿por qué su padre estaba tan seguro de que la guerra estallaría el año siguiente? Después de todo, con el desarrollo, no era imposible que pequeños conflictos similares se acumularan durante otros 5 o 6 años. Originalmente, no tenía intención de prestarle mucha atención, pero justo antes de irse, Setsu Negro se detuvo de repente. ¿Qué pasa?, preguntó Asina Isin desde un lado. Después de un momento de silencio, Setsu Negro simplemente negó con la cabeza y dijo con cierta emoción: padre tiene razón, la guerra está a punto de comenzar. Gracias a sus poderosas habilidades sensoriales, Setsu Negro escuchó las conversaciones entre los ninjas de Sunagakure, aunque los ninjas de Sunagakure no lo dijeron explícitamente debido a su entorno. Setsu Negro conocía el lenguaje secreto utilizado dentro de la aldea Sunagakure. El Kazekage de Sunagakure ha desaparecido, no me extraña que Sunagakure haya estado tan activo últimamente.
Setsu Negro pensó. Esto podría ser el detonante de la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Usted proporcionó la receta del experto para 3 Qian de Shou Polygonum Multiflorum, para la cuarta calamidad, comenzando desde el mundo ninja. Sube a bordo. Sube a bordo. Prepárate para moverte. Prepárate para moverte. Prepárate para moverte. En el chat de voz del equipo, Ultraman Taro gritó con entusiasmo. Ultraman Taro no sería así normalmente. Pero ahora es diferente. Tras un día de reuniones en persona, decidieron formar un equipo temporalmente, al menos para tener miembros fijos hasta que surja un conflicto mayor, y así evitar encontrarse con tantos monstruos inexplicables al formar equipos aleatorios. Están aquí. Están aquí. La voz del conejito rosa se escuchó a través del chat de voz del equipo. Esta vez, la mazmorra es para un equipo de 4 personas por tiempo limitado. Sin embargo, la señorita Shibai no estaba editando un video hoy, así que los miembros del equipo fueron reemplazados por el conejito rosa. A juzgar por el cronograma, el video de Chai Chai debería estar listo pronto, ¿verdad? Una vez que pase la revisión, debería subirse a sitios web de vídeos. Al oír la risa de Ming Liu Qingxi, Wang Bibimin también dijo. Probablemente. Es difícil decirlo de otros juegos, ya que la edición es muy compleja. Pero este juego es escandaloso. Su edición y guión gráfico son 10 veces mejores que los de Hollywood. Si implementaran este sistema en Hollywood, creo que esos editores formarían un sindicato y protestarían como locos. Así es como funciona el progreso tecnológico, dijo Ultraman Taro con naturalidad. Tengo curiosidad por saber qué tan popular será el video, dijo Ming Liu Qingxi. Vi algunos vídeos casuales de jugadores en solitario que se hicieron virales. Se supone que somos el equipo número 1 del mundo, no estaría bien si no apuntáramos al número 1, ¿verdad? Claro. Dijo el conejito rosa. La única clase oculta en todo el servidor, la parca. La única clase que puede mejorarse a guerrero de hierro. Y el fundador de Ultraman Explosión. En serio, chicos, no sé cómo este juego no llama la atención. Su popularidad es descomunal ahora mismo. Tal como dijo Ping Bundy, con el lanzamiento de las funciones de edición de video, la popularidad de Inji ha alcanzado un nivel asombroso. Tanto grandes estrellas como pequeñas celebridades de Internet están conspirando para aprovechar su éxito. Desafortunadamente, la compañía detrás de Inji mantiene un perfil bajo, participando únicamente en actividades promocionales con empresas como Microsoft. Cabe decir que la popularidad actual de Inji se debe completamente al boca a boca de los jugadores y a su innovadora tecnología de juego. No hace falta más explicación. Veamos qué más hay en la actualización. Mientras hablaba, Ultraman Taro pulsó la actualización del sistema. Aunque los foros del juego pueden anunciar algunos detalles básicos de la actualización, las actualizaciones reales dependerán de la experiencia de juego. Esta actualización del sistema incluye varias novedades, como la incorporación de la clase Guerrero de Hierro al sistema de ascenso de trabajo, como se mencionó anteriormente, y cambios en la configuración del campo de batalla. Anuncio de actualización de Boundary Realm V02. Agregar a la contribución de mazmorras, a la tienda de mazmorras y a las clasificaciones de mazmorras. Evento importante en la historia principal. La Guerra Mundial Ninja está a punto de comenzar. Jugadores de todas las aldeas ninja, prepárense para participar. El módulo enseñanza está ahora al máximo. Los jugadores pueden enseñar a otros jugadores el ninjutsu que han aprendido. El 5% de las recompensas finales, experiencia, dinero, obtenidas por el jugador que aprende ese ninjutsu, se entregará automáticamente al desarrollador del mismo. Cielos. La Guerra Mundial Ninja está a punto de comenzar. Al ver lo que mostraba el sistema, la cara de Ultraman Taro se llenó de sorpresa. Aunque estaba algo preparado, no esperaba unirse a la Guerra Mundial Ninja tan pronto, con solo medio mes de juego, pero claro, incluso si los jugadores completaban las mazmorras, su nivel promedio debería rondar el 5 o 6, ¿verdad? ¿Podría un grupo de Genin y Chunin influir en el curso de la guerra? Si hay algo más, es el módulo tutorial. Cuando Ultraman Taro vio que recibiría automáticamente el 5% de la recompensa final, entrecerró los ojos de inmediato. Esto es indignante. ¿Acaso no es como si alguien más nos estuviera ayudando a subir de nivel? Exclamó el conejo rosa. Tu ultra explosión destruye toda una zona de golpe. Esta velocidad de subida de nivel es prácticamente como si estuviéramos usando un truco. En realidad, no es que solo cuenten los remates, maldición. Sus habilidades solo sirven como remates. Al darse cuenta de algo, Ming Liu Qingxi no pudo evitar quejarse.
¿No podemos simplemente luchar como Dios manda? ¿Por qué tenemos que recurrir a la autodestrucción? Con ese alcance, elimina a un montón de enemigos a la vez, haciendo que los supervivientes prácticamente hagan trampa. Están celosos. Si son tan capaces, ¿por qué no desarrollan su propio ninjutsu? Además, en este juego no se gana experiencia matando a jugadores de bajo nivel, ¿de acuerdo? Si vamos a desarrollar ninjutsu, tiene que ser uno con un nivel de dificultad relativamente bajo. Al escuchar las palabras de Ultraman Taro, NetBeaming dijo con emoción: me gustaría que más gente aprendiera mi técnica de acupuntura de chakra, pero requiere conocimientos especializados. En la vida real, a la gente le caería un rayo si le recomendaran estudiar medicina. ¿Quién querría aprender medicina en un juego? ¡Increíble! Al escuchar los comentarios autocríticos de NetBeaming, la conejita rosa a su lado quiso reír instintivamente. Pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Un momento. En nuestro equipo, uno tiene una profesión oculta, dos han desarrollado ninjutsu por su cuenta, y yo, en cambio, no tengo nada. ¿De qué se quejan? No seas así, al menos tu posicionamiento era bastante bueno. Esquivaste bastantes embestidas de Kabane mientras tirabas del cable de acero, ¿verdad? Bastardo. No me estás elogiando. Los miembros del equipo charlaron y entablaron amistad en el vagón del tren, luego se sentaron en el cabaneri de la fortaleza de hierro y comenzaron a curiosear en la tienda de la mazmorra. Hemos contribuido más a la mazmorra hasta ahora, así que podemos intentar intercambiar algunos suministros necesarios, dijo Ultraman Taro desde un lado. Aunque podemos usar los suministros de los nativos directamente en la mazmorra, vi en la actualización de la versión que los suministros originales de la mazmorra solo se pueden usar dentro de la mazmorra y no se pueden quitar. En ese caso, debemos considerar qué cosas son más valiosas en el mundo ninja. El mecanismo Mclatchy es realmente útil. Tras escuchar las palabras de Ultraman Taro, el conejito rosa dijo: esta cosa es pura tecnología negra. ¿Es tan asombroso? Es solo una máquina de vapor, ¿verdad? Ultraman Taro parecía un poco confundido tras escuchar lo que dijo el conejito rosa. Para Ultraman Taro, la máquina Mclatchy era una versión mejorada de la máquina de vapor en la cosmovisión. Ante esto, Pink Bunny negó con la cabeza y dijo: ojalá fuera cierto, las máquinas de vapor comunes tienen suerte de proporcionar una docena de atmósferas de presión, y solo pueden mover trenes ligeros. Pero la máquina Mclatchy, no sé cómo funciona, puede comprimir aún más el vapor, proporcionando tanta energía que incluso una locomotora fuertemente blindada como la Cabaneri de la fortaleza de hierro puede correr a alta velocidad sin ninguna carga. Incluso puede proporcionar calderas personales de alta presión para el combate. La sacaré y dejaré que algunos de mis compañeros la estudien con atención, a ver si podemos inventar algún truco ingenioso. ¿Tus compañeros? ¿Quiénes son?, preguntaron los miembros del equipo, algo desconcertados. A esto, Pink Bunny respondió con naturalidad: no es nada, somos del departamento de física. Ese Newton que se revolvía en su tumba era mi compañero de cuarto, solo que no habla mucho. A ver si se nos ocurre algo interesante. Entonces sigues siendo el mejor. Al escuchar al conejito rosa presentarse, Ultraman Taro, que estaba cerca, le dio un pulgar hacia arriba. La historia moderna de la dinastía Tang no estuvo exenta de desafíos, ya que la clase capitalista burocrática socavó los logros de la industrialización y la clase capitalista compradora se coludió con el capital extranjero para obstaculizar el desarrollo de la industria nacional. Esto resultó en una historia llena de dificultades y tribulaciones para la dinastía Tang. El atraso invita a la agresión, la pobreza y el hambre. Bajo estas presiones externas, la dinastía Tang promovió vigorosamente las reformas de industrialización desde su fundación, incluso implementando una política de gobierno por ingenieros durante un tiempo. Ahora, al escuchar las palabras del conejo rosa, Ultraman Taro no pudo evitar preguntar: ¿pero qué es exactamente lo que puede hacer esta cosa? Puede hacer tantas cosas. El solo hecho de que se pueda usar como fuente de energía portátil le da un potencial infinito, dijo el conejito rosa, frotándose las manos, con la cara llena de ganas de empezar. No se dejen engañar por el pequeño tamaño de la caldera personal de Mclatchy, su potencia es descomunal. Ayer vi Cabaneri de la fortaleza de hierro, y la lanza de vapor, solo una lanza de vapor. Podía penetrar una placa de acero de 20 milímetros de espesor de un solo disparo. Y después de atravesar la placa de acero, la energía restante era suficiente para atravesar una pared. Calculo, siendo conservador, que incluso podría penetrar una placa de acero de 30 milímetros. En el mundo real, podría usarse directamente como arma antitanque.
El conejito rosa exclamó emocionado. ¿No es esta cosa mucho mejor que ese kunai de mierda? Despierten, esto es solo un juego. El internauta Vivimin se inclinó y dijo. Y lo más importante, ha aparecido un nuevo punto de referencia, así que prepárense para abrir una mazmorra. Comparado con cosas como el futuro, hemos hecho muchas cosas malas antes. Podemos hablar de investigación después de que me den la mejora. Esto podría ser más que un juego. Al oír esto, la conejita rosa murmuró para sí misma mientras seguía al equipo hasta el frente del carruaje para confirmar el próximo viaje. Tras reabastecer sus tanques de refrigerante y agua en la estación de suministros, el Cabaneri de la Fortaleza de Hierro ahora es un camino llano y sin sobresaltos. En la historia, unos civiles sin escrúpulos intentaron incriminar al protagonista, provocando que Hitori invadiera el Cabaneri mientras cruzaba un acantilado, lo que casi provocó su desaparición. Sin embargo, gracias a los jugadores, Hitori, el espadachín del acantilado, también apareció en la estación de suministros y fue asesinado en el acto gracias a la colaboración de los jugadores. Esto resultó en que la Fortaleza de Hierro prácticamente no enfrentara batallas a gran escala en el proceso posterior. Debido a que la evacuación se aceleró, incluso la estación Yatsushiro, capturada por los Kabane en la historia, fue repelida con éxito gracias a la participación de los jugadores. El ejército de fusión, que debía aparecer por primera vez en la historia, fue aniquilado por los jugadores antes de que pudiera formarse, salvando así la ciudad destruida por el ataque de los Kabane en la historia. La estación de correos a la que nos dirigimos ahora se llama Uabuni. Como hija mayor de la familia Yomogawa, aunque el comportamiento de Yomogawa Kenso fue desvergonzado, Yomogawa Ayame, como hija mayor de la familia, permaneció con los habitantes de la estación de correos Kenkin incluso en los momentos más difíciles. Por lo tanto, siguió representando a los nativos de la Fortaleza de Hierro y negociando con los representantes elegidos por los jugadores. No queda mucha comida en la Fortaleza de Hierro, dijo Yomogawa Ayame, con un tono de voz algo molesto. Distribuimos mucha comida mientras ayudábamos a la estación Yashiro a resistir el ataque de los Kabane. Así que, si es posible, intentemos intercambiar algo de comida en la estación Wabun. Si no, para cuando lleguemos a Kongokaku, al menos la mitad moriremos de hambre. En cuanto a la comida, no debería haber ningún problema. El representante de jugadores de la aldea Sunagakure, Bryce Beth Noodles, comentó. Vi la historia ayer. Aunque nuestra aparición aceleró la trama y la estación Yashiro no cayó debido al asedio de Kabane gracias a nuestra participación, el impacto general en la visión del mundo no es significativo. Si seguimos el proceso, solo tenemos que regalarle el cañón jet al líder de la estación Yabun y el problema de la comida estará resuelto. Sí, más importante que el problema de la comida en la estación Wabun es qué ruta tomar. Al oír esto, el conejito rosa a su lado asintió y dijo. Ahora, debemos encontrarnos con Tenryu Mima y el Karakeshu liderado por Tenryu Mima. ¿Acaso hay alguna duda? Simplemente los mataremos sin contemplaciones. Al escuchar las palabras del conejito rosa, el rey del trueno de Kumogakure dijo con indiferencia. Yo también he leído la trama. Siendo sinceros, esos alienígenas que viven bien tienen algo mal en el cerebro. Tienen que meter la política en todo. En fin, la misión principal de esta mazmorra solo requiere escoltar con éxito a la gente desde la Fortaleza de Hierro hasta Kongo Kagoku. En ese caso, evitemos problemas y demos trabajo a Amaterasu Mima. ¿Por qué tanta prisa? Al oír esto, el representante de Kirigakure, que jugaba en el barro, dijo con indiferencia. Todavía quedan muchos elementos por recopilar en la historia. Quizás haya algunas sorpresas. Esperemos a ver. También. Al oír las palabras sobre orinar y jugar en el barro, el rey del trueno asintió con indiferencia. Para los jugadores, no hay mucho que comentar en esta parte de la historia. Incluso quienes no la han visto se han puesto al día durante las actualizaciones. Un anime de 12 episodios, incluso visto a toda velocidad, saltándose los créditos iniciales y finales, no requiere mucho tiempo. Tras decidir su siguiente movimiento, los jugadores siguieron la historia como siempre. Pero esta vez, la situación dio un giro inesperado. Mientras el Cabaneri seguía avanzando a toda velocidad por las vías, uno o dos vehículos blindados negros comenzaron a acercarse por detrás. En la motocicleta negra, un hombre con uniforme militar y gafas protectoras sostenía una bandera y hacía señas continuamente a los Cabaneri de la Fortaleza de Hierro. Aquí está la fuerza de casa. Solicitamos que se detengan. Solicitamos que se detengan. Son del clan de la casa. Al ver la bandera, los ojos de Yomogawa Ayame se iluminaron de sorpresa.
Luego explicó a los jugadores a su lado. Son de los pocos luchadores proactivos de Inomoto que atacan activamente a los Kabane. Cada vez que salen, recuperan una gran cantidad de territorio perdido. No esperaba encontrarlos aquí. Con su ayuda, nuestro viaje será mucho más seguro. Al oír las palabras de Yomogawa Ayame, los jugadores simplemente se encogieron de hombros. Probablemente lo conocían mejor que a Matori Mima. WW2. Usted proporcionó la receta del experto para 3 Kian de Shou Polygonum Multiflorum, para la cuarta calamidad, comenzando desde el mundo ninja. Amatori Mima, hijo del Shogun, fue un miembro clave de la facción probélica en la lucha de Inomoto contra los Kabane, y albergaba profundos conflictos ideológicos con su padre, quien era un defensor de la defensa. En opinión de Amatori, si bien los Kabane de Inomoto poseían corazones fuertes y de acero, obtener sus membranas cardíacas le permitiría recubrir sus espadas. Además, dada su falta de razón y sus soldados bien entrenados, creía que podrían recuperar rápidamente vastas extensiones de territorio perdido utilizando las armas de vapor fabricadas por la organización Mclatchy. Sin embargo, tal vez debido a ciertas preocupaciones, o tal vez porque el padre de Amaterasu Mima, el shogun, pensaba que Inomoto no era malo en ese momento, nunca aprobó las acciones de Amaterasu Mima. 10 años atrás, el shogun accedió a la petición de Amaterasu Mima de luchar. Al mando de un ejército de 400.000 hombres, Amaterasu Mima cosechó una serie de victorias. Sin embargo, en estas circunstancias, se horrorizó al descubrir que el suministro de alimentos del ejército se había interrumpido, e incluso los soldados que habían seguido la ruta de retirada habían desaparecido sin dejar rastro. 400.000 soldados quedaron atrapados en la ciudad sitiada por los Kabane, lo que finalmente provocó el fracaso de la campaña de expulsión de los Kabane. Mima Amaterasu fue considerada una pecadora, y la facción proguerra también desapareció. La política del anime siempre es tan absurda. Mientras caminaba en el tren, el conejito rosa incluso tenía una bolsa de papas fritas en su mano. Después de la actualización, para estimular el gasto de los jugadores, la tienda del sistema ahora tiene muchos alimentos que se pueden comprar con dinero. Gracias a la simulación holográfica, los jugadores pueden incluso probar la comida. Además, no tienen que preocuparse por subir de peso, lo que ha llevado a muchos entusiastas del fitness en el mundo real a anhelar una plaza en la prueba beta. Aunque no puedan participar en combate, no hay problema, siempre y cuando puedan comer. Lamentablemente, según las noticias oficiales, la próxima plaza en la prueba beta solo estará disponible después de que finalice esta instancia. ¿Por qué está Amatori Mima aquí ahora? Si no recuerdo mal, se suponía que Amatori Mima aparecería en la posada japonesa en la historia, ¿verdad? Hemos acelerado tanto, ¿cómo es que ya está aquí con nosotros? Es difícil de decir. Al oír esto, Ultraman Taro negó con la cabeza, algo desconcertado. La velocidad a la que apareció Mima Amatori fue absurdamente rápida. Con la ayuda de los jugadores, la velocidad de la fortaleza de hierro fue 2 días más rápida de lo planeado originalmente. Y en la historia, la aparición de Mima Amatori en la estación de correos japonesa también fue varias horas más tarde que la del grupo principal de la fortaleza de hierro. Así que, lógicamente, Mima Amatori y su grupo deberían haber podido encontrarse con la fortaleza de hierro al menos 2 días después. Pero ahora. El problema podría estar en la estación Yatsushiro. Justo cuando el grupo aún reflexionaba, un hombre alto y corpulento de expresión fría se acercó. Era un jugador de la aldea Tsuchikakushima con la identificación más allá de los límites, quien dijo: según la historia, cuando los protagonistas llegaron a la estación de Yatsushiro, los Kabane ya llevaban 3 días arrasándola. A juzgar por las fortificaciones de la estación de Yatsushiro, sería muy difícil para un Kabane común atravesarla. La capa exterior de estas estaciones de correos está cubierta de acero y ni siquiera hay muchas protuberancias. A menos que un tren abra una brecha directamente como en la estación de Kenkin, sería extremadamente difícil entrar. Entonces, ¿cómo hicieron? Es un grupo de fusión. Beyond Limits declaró con calma. Un grupo de fusión usa un Kabane especial como núcleo, reuniendo a los humanos y Kabanes circundantes para formar un monstruo gigantesco. Solo así pudo atravesar las paredes de acero de la estación Yatsushiro. Sin embargo, debido a la velocidad acelerada de los Kabaneri de la fortaleza de hierro, el grupo de fusión de la estación Yatsushiro fue derrotado antes de que pudiera aparecer, y, curiosamente, las fuerzas de caza lideradas por Amaterasu Mima han estado investigando una poción para crear grupos de fusión activamente.
Al decir esto, Beyond Limits estiró los hombros y, sin darse cuenta, su mano cayó sobre la bolsa de herramientas ninja que llevaba en la cintura. Comparada con las bolsas de herramientas ninja de los jugadores normales, la de Beyond Limits era un poco más grande, con un asa de acero brillante que sobresalía. Pero más importante que el asa de acero era el brazo expuesto de Beyond Limits. Era atractivo y decidido, cubierto de pequeñas cicatrices y venas abultadas. Es importante entender que, salvo por pequeños ajustes faciales, la apariencia de los jugadores era prácticamente idéntica a la de sus contrapartes del mundo real. Incluso las cicatrices, si existieran en la vida real, también existirían en el juego. Precisamente por esta conciencia, para Ultraman Taro y otros, sobrepasar el límite parecía increíblemente aterrador. Lo más importante es que no se trataba de una sola persona así, los 4 miembros del equipo Beyond Limits eran todos altos, con expresiones frías, y su carne expuesta era firme y estaba cubierta de pequeñas cicatrices. Esto no le importaba. En el mundo real, servía en la región militar. Le ordenaron entrar al reino para encontrar pistas y llevar a cabo una misión de investigación. No tenía intención de tratar con otros jugadores. Simplemente explicó rápidamente la información que el departamento de inteligencia le había filtrado. Cuando Amatori Mima llegó a la puerta de Kongoku, la estación Iwato, para conquistarla por completo, no dudó en usar una poción para transformar a sus subordinados, Extintor, en un grupo de fusión. En otras palabras, Amatori Mima ya había realizado al menos un experimento con pociones antes. Y en la historia, a juzgar por la ruta de Amatori Mima, el único lugar donde podría haber realizado el experimento era la estación Yatsushiro. Pero, ¿no es esto en su mayor parte mera especulación? Al escuchar las palabras superar los límites, Ultraman Taro, que estaba de pie a un lado, pareció algo indeciso. En respuesta, Beyond Limits afirmó con calma. Si antes solo teníamos un 60% de probabilidad de estar seguros, solo podía considerarse una suposición. Pero ahora, con su rápida aparición a nuestro alrededor, ya no es solo un 60% de probabilidad, ahora es al menos un 90% de certeza. Mientras hablaba, Beyond Limits guió a su escuadrón hacia el castillo del cazador. Los 2 vehículos blindados avanzaban a velocidad constante sobre las vías, conectados por una escalera de cuerda. Los soldados del cazador, completamente armados, montaban guardia en la puerta, con armadura de cuero, espadas largas al cinto y pistolas de vapor en las manos. También llevaban gafas verdes que les proporcionaban visión nocturna y hacían más visible el corazón del Kabane. Wumin llegó al interior del castillo Junio del clan de casa temprano en la mañana. Hermano. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Al ver la figura sin nombre corriendo hacia ella, Mima Amatori sonrió y dijo. ¿Cómo has estado últimamente? ¡Genial! Asintió Wumin con entusiasmo. Aunque antes tenía muchas preocupaciones, ahora que veía a Mima Amaterasu, Wumin sentía que todo estaba bien. Ah, cierto, hermano. También conocí a un tipo interesante en Cabaneri de la Fortaleza de Hierro. Se llama Ikoma, y es un Cabaneri como yo, solo que se convirtió en uno. Superaste el virus Kabane tú mismo. Al escuchar esas palabras anónimas, el rostro de Mima Amatori mostró una pizca de sorpresa. Después de todo, incluso los Karakai tenían una tasa de éxito muy baja en experimentos para convertir a la gente en Kabane. Esto se debía a que resistir el virus Kabane requería no solo detener su propagación, sino también una voluntad extremadamente fuerte. Aún así, solo un puñado de personas del clan Kari lograron convertirse en Kabane, resistieron el virus Kabane con sabiduría y voluntad, sin preparación alguna. Pensando en esto, Mima Amaterasu asintió pensativa. Sin duda, un talento, si es posible, deberíamos reclutarlo para el equipo de negocios. Al oír esto, Wumin asintió y dijo. Ikoma también ha desarrollado un cañón a reacción que puede destrozar la membrana del corazón de un Kabane. Se lo mostraré a mi hermano cuando tenga la oportunidad. Me gustaría verlo con mis propios ojos entonces. Al oír esto, Mima Amagi asintió sorprendida. En aquella época, desarrollar un arma de vapor capaz de destrozar la membrana cardíaca del Kabane era sin duda una hazaña notable. Significaba que la gente común, con el entrenamiento adecuado, también podía derrotarlo. Aún así, Mima Amatori no parecía muy preocupada. Tras un momento de silencio, preguntó. Entonces, ¿qué pasa con esos extranjeros? Al oír las palabras de Amatori Mima, Mumei también guardó silencio. Mima Amaterasu ignoró la reacción de Mumei y continuó. En la estación Yatsushiro, nos preparábamos para desplegar el ejército de fusión humo negro.
Pero justo cuando todo estaba listo, llegaron los Cabaneri de la Fortaleza de Hierro, más de 2 días antes de lo planeado. ¿De dónde salieron esos extranjeros? ¿Eran Cabaneri? ¿Y qué usaban para desatar su hechicería? Yo no sé. Al oír la pregunta de su hermano mayor, Sin Nombre se quedó sin palabras. Podía percibir que su hermano parecía algo disgustado con sus acciones. Pero no había nada que pudiera hacer. En otras circunstancias, con la fuerza de Sin Nombre, hacerse oír entre los Cabaneri de la Fortaleza de Hierro sería increíblemente fácil. Al fin y al cabo, como Cabaneri, en un tren repleto de gente común, Sin Nombre poseía un poder abrumador. Pero los jugadores eran diferentes. Todos trataban a los Cabane como lobos que ven carne. Los Cabane solitarios eran arrastrados y asesinados, mientras que grupos de Cabane eran rodeados y masacrados. Los Cabane, feroces y despiadados frente a la gente común, no eran más que corderos indefensos que estos extranjeros debían sacrificar. No son solo los Cabane. Recordando el aterrador poder de esos extranjeros, Sin Nombre negó con la cabeza vigorosamente y dijo con ansiedad: hermano, no te enfrentes a ellos. Su poder supera lo que la gente común puede igualar. Al escuchar esto, permaneció en silencio por un momento, luego Mima Amatori negó con la cabeza con decepción. Sin Nombre, ¿cuándo aprendiste a dar marcha atrás? Un atisbo de arrepentimiento cruzó su apuesto rostro. Mima Tentori dijo: ¿es por esa gente de la Fortaleza de Hierro? Qué lástima, te ha debilitado. ¡No! Hermano mayor. Al darse cuenta de que había empezado a decepcionar a su hermano mayor, la expresión de Wumin cambió drásticamente. Pero antes de que Sin Nombre pudiera explicarse, Mima Amaterasu negó con la cabeza y dijo: no hace falta que expliques, Sin Nombre, con eso basta. Baja y piensa en lo que debes hacer. En cuanto a los Cabaneri de la Fortaleza de Hierro. Un destello frío apareció en sus ojos cuando Amatori Mima dijo con frialdad: dado que la estación Yashiro se salvó del desastre, incluso si no estamos dispuestos, solo podemos elegir la estación Yabumon. Casualmente, el señor de la estación Yabumon fue quien suministró provisiones a mi ejército en aquel entonces. Aprovechando la viabilidad de la medicina experimental, también necesito preguntarle quién causó exactamente el corte de suministro. Aunque esperaba que la persona que ordenó el cese del suministro de alimentos lo hiciera, Mima Amaterasu todavía quería revelar la respuesta a él mismo. Hasta entonces, déjame tomar el control temporal de los Cabaneri de la Fortaleza de Hierro. Amatori Mima sabía que, si se trataba del clan Karikawa, los soldados de Yabuki estarían bien preparados y movilizados al acercarse. Esto se debía a que el señor de Yabuki era su padre, un fiel partidario del shogun. Sería extremadamente cauteloso con él. Por lo tanto, tuvo que usar el castillo Cabaneri como disfraz para entrar, solo así tendría la oportunidad de liberar el humo negro del ejército Yuwa y confirmar la viabilidad de la poción. Todo el personal, prepárense para la batalla. Un destello despiadado brilló en sus ojos. Incluso antes de esto, Mima Amatori ya sentía una profunda desesperación por su padre. Ahora, por venganza, Mima Amatori estaba dispuesta a pagar cualquier precio. Mientras tanto, al entrar en la estación de postas de las fuerzas de caza, Beyond Limits y los miembros de su equipo caminaban por el centro del vagón, con la mirada llena de indiferencia. Habían entrado en el carro médico de las fuerzas de caza, un carro que transportaba una gran cantidad de Cabane y Cabanere. Para que estos Cabane y Cabanere sobrevivieran, las fuerzas de caza necesitaban una gran cantidad de sangre fresca como fuente de alimento. Por lo tanto, el carro médico de las fuerzas de caza estaba lleno de camas de hospital blancas e inmaculadas. Parecían muy limpias, pero en realidad, quienes yacían en las camas no padecían ninguna enfermedad. Simplemente se usaban como bolsas de sangre para extracciones de sangre continuas. Señor. No me importa tomar 2, 3 o tantas muestras de sangre como quiera. Un hombre corpulento de aspecto rudo levantó la mano y les dijo a los soldados del ejército de caza que estaban a su lado: ¿podrían dejar de tomarle la sangre a mi esposa? Está muy débil. ¿Ah, sí? ¿En serio? Al escuchar las palabras del hombre, el oficial con casco del grupo de caza sonrió y dijo: eres un hombre realmente bueno. Mientras hablaba, el comandante de la partida de caza extendió la mano. Al verlo, el hombre también sonrió y extendió la palma para estrecharle la mano en señal de buena voluntad. Pero en el momento en que sus manos se tocaron, una mirada despiadada y feroz se dibujó en el rostro del comandante, y sin dudarlo, sacó su daga de la cintura y le asestó un tajo en el brazo. Miserable, miserable. No me toques con tus sucias manos.
Mientras hablaba, la hoja atravesó la carne y, con toda la fuerza del golpe, la sangre brotó casi al instante. Justo cuando el hueso estaba a punto de ser cercenado, con un estruendo, el Kukri fue derribado justo antes de que le rompiera los huesos. Fue en ese momento cuando Ultraman Taro y los demás finalmente vieron las armas que superaban los límites de los demás. No eran kunai, sino herramientas de trinchera uniformes de un solo filo. Usted proporcionó la receta del experto para 3 Qian de Shou Polygonum Multiflorum, para la cuarta calamidad, comenzando desde el mundo ninja. Su mirada era fría. Aunque era una herramienta de atrincheramiento, la usó al máximo de sus posibilidades sin la torpeza que se esperaría de una herramienta de atrincheramiento. Al contrario, sus movimientos eran extremadamente rápidos. En cuanto derribó el Kukri, volvió a levantar las manos y lo agarró como si fuera un hacha de guerra, para luego cortarlo en el cuello del comandante de la partida de casa. PFF. La pala Roma tiene un borde afilado en un lado, no tan afilado como una espada larga, pero es más adecuada para cortar como un hacha de batalla. De hecho, bajo la fuerza del golpe, la herramienta de trinchera, como un hacha de batalla, decapitó instantáneamente a los oficiales del grupo de casa. La sangre brotaba a borbotones de la herida en su cuello. Claro que, para los jugadores, solo era una imagen borrosa. De hecho, para los jugadores, las expresiones de los civiles y los soldados cazadores a su alrededor permanecían inalteradas, las mismas que las predefinidas por el sistema. En circunstancias normales, las expresiones de los personajes nativos eran bastante variadas, y Otsutsuki Futen no las ocultaba. Pero durante la batalla, ya fuera contra enemigos o aliados, las expresiones y las heridas se ocultaban para prevenir problemas como el trastorno de estrés postraumático. Asesinato. Una cabeza cayó al suelo y un coro de gritos aterrorizados resonó en el vagón. Pero como si lo hubiera previsto, la expresión de Beyond Limits permaneció inmutable. Entonces proclamó en voz alta: personal ajeno a la situación, pongan las manos detrás de la cabeza y arrodíllense. Personal armado hostil, depónganse las armas y no morirán. El personal irrelevante debe ponerse las manos detrás de la cabeza y agacharse. Los grupos armados hostiles deben desarmarse y no serán asesinados. El personal irrelevante debe ponerse las manos detrás de la cabeza y agacharse. Los grupos armados hostiles deben desarmarse y no serán asesinados. Los miembros del escuadrón más allá de los límites también gritaron al unísono. Mientras gritaban, tomaron la delantera y bajaron sus palas de trinchera contra los soldados del ejército de casa, que aún no habían tenido tiempo de reaccionar. PFFT. 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 Aunque la herramienta de trinchera modificada tiene un mango más corto, resulta más eficaz en este espacio reducido. Al sostenerla en la mano, su tamaño coincide con el diseño de un kunai, por lo que aún puede beneficiarse de la corrección de trayectoria. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, los soldados de la fuerza de casa alzaron sus cañones de vapor y gritaron: ¡fuego! ¡Fuego! A pesar de esto, Beyond Limits y los demás no mostraron miedo. Al contrario, comenzaron a formar sellos manuales justo antes de alzar sus armas. A diferencia de los jugadores, Beyond Limits y los demás no usaron el sistema de lanzamiento automático. Formaron los sellos manualmente. Incluso en los descansos, practicaban sus sellos. Los que estaban cerca solo vieron un destello de sus dedos seguido de liberación tierra, escudo de roca. En el momento en que las palabras cayeron, una gran cantidad de material se adhirió a su brazo, formando un grueso escudo, que fue expulsado de su boca más allá de sus límites. Si bien el cañón a reacción de Ikoma podía penetrar fácilmente 30 milímetros de blindaje de placas de acero, esto solo era cierto para dicho cañón. Otras armas, incluso los cañones de vapor utilizados por los Karafuto, eran simplemente cañones de aire comprimido comunes, que requerían múltiples disparos para penetrar la membrana de acero en el pecho de un Kabane. En esta situación, levantó un escudo de arcilla altamente solidificado frente a él, con los ojos muy abiertos más allá de sus límites, y cargó sin dudarlo contra los cazadores que se preparaban para disparar. ¡Bang bang bang! Las balas que impactaban en la arcilla no causaron mucha conmoción. Como ya se mencionó, los jugadores tenían una ventaja abrumadora sobre estos nativos. Con su chakra activado, incluso podían cargar hacia adelante, pisando directamente las paredes del tren. En esta escena, una mano sostiene un escudo, mientras que la otra empuña una herramienta de trinchera de un solo filo similar a un hacha. La imagen de traspasar límites evoca la sensación de una bestia feroz en el campo de batalla, y efectivamente, así es.
Justo antes de alcanzar a los soldados, la pala de trinchera que Beyond Limits sostenía en la mano se cubrió rápidamente con una capa de chakra de color marrón amarillento. Bajo la influencia del chakra, la pala, que originalmente era relativamente ligera, se volvió increíblemente pesada. Liberación de la tierra. Modo chakra. Comparado con la agudeza del elemento viento y la explosividad del elemento fuego, el chakra del elemento tierra puede alterar la dureza, composición, masa y gravedad de los objetos, modificando así el terreno. Un practicante experto puede hacer que objetos de ninjutsu, o incluso su propio cuerpo, sean tan duros como el acero o tan blandos como la arcilla. Y en el modo chakra del elemento tierra, la herramienta de atrincheramiento en la mano de más allá de los límites adquiere rápidamente un peso completamente desproporcionado a su tamaño. En ese mismo momento, Ultraman Taro, que estaba a un lado, no pudo evitar abrir los ojos con asombro. Maldita sea. ¿Estás pagando dinero, Una herramienta de atrincheramiento puede conducir chakra. Aunque la conducción de chakra pueda parecer algo sencillo, en realidad, aparte del chakra de elemento rayo, que puede adherirse directamente a las armas metálicas, otros atributos del chakra son extremadamente incompatibles con los comunes. En la historia de Naruto, la espada de chakra utilizada por Sarutobi Asuma, aunque del tamaño de una manopla, costó la friolera de 5000 taeles de plata en el mundo de Naruto. Además, era invaluable e inalcanzable, lo que demuestra lo caros que son los metales para la conducción de chakra. Dejando todo lo demás de lado, las dos katanas que Netbibimin obtuvo en aquel entonces, capaces de transmitir chakra, ya eran armas legendarias en el mundo de Naruto. Lo que sería increíblemente valioso para la gente común es diferente para Otsutsuki Oten. Para Otsutsuki Oten, crear algunas armas que puedan transmitir perfectamente chakra a través de la liberación yin-yang no es nada especial. Aunque Otsutsuki Futen tiene como objetivo cultivar las habilidades de combate y la conciencia de los jugadores, no escatimará en armas. Sin embargo, estas herramientas ninja de metal conductoras de chakra, compradas con dinero real en la tienda del sistema, no se pueden intercambiar con los nativos del mundo de Naruto. Como dice el refrán, para ser un buen artesano, primero hay que tener las herramientas adecuadas. Con el chakra perfectamente enroscado a su alrededor, la herramienta de trinchera, originalmente ligera, se volvió instantáneamente increíblemente pesada. Bajo un golpe que superó sus límites, los soldados del cazador fueron cortados por la mitad, junto con sus armas de vapor. Justo cuando Beyond Limits se preparaba para cargar con sus compañeros de equipo, los otros jugadores ya habían detectado los movimientos de Beyond Limits y su grupo. Ding. El escuadrón más allá de los límites ha lanzado un ataque contra el clan Karizu. La actitud del clan Karizu ha cambiado de neutral a hostil. ¿Quién es? ¿Qué pasó con eso de esperar y ver? No, todavía hay muchos puntos ocultos en la trama. ¿No podemos recolectar todos los coleccionables antes de atraer a los monstruos? Entonces, ¿realmente es el rey de los trenes? Mientras los jugadores aún estaban confundidos sobre lo que estaba sucediendo en el chat mundial, también se subieron al chat mundial vídeos de Beyond Limits y las acciones de otros. Señor. No me importa tomar 2, 3 o tantas muestras de sangre como quiera. Un hombre corpulento y de aspecto rudo levantó la mano y suplicó. ¿Podría dejar de tomarle la sangre a mi esposa? Está muy débil. Ah, ¿sí? Miserable. No me toques con tus sucias manos. Desde las súplicas del hombre al arrogante oficial de la fuerza de casa que le cortó la mano sin motivo alguno, hasta el momento en que el jugador no pudo resistir la tentación de dar un paso al frente y desviar la espada curva con un hacha, toda la historia se desarrolla como una serie de breves escenas. El juego también indica que la fuerza de casa ha pasado de ser neutral a hostil, y derrotarlos otorgará la recompensa final de la mazmorra. Tras la escena cinemática, el chat mundial se quedó en silencio por un instante. Finalmente, fue Pink Bunny quien habló primero. La verdad es que si hubiera hecho algo feudal, no me habría molestado, pero no esperaba que me hiciera esta locura. ¿De verdad cree que puede tratar a la gente como a un saco de sangre? Ya basta de charla, chicos. Yo voy primero. No me robes mi presa. Resulta que los internautas son el ejemplo más clásico de oportunistas en la era de Internet. O quizás, así es como funciona la aplicación de la ley en Internet. O absolución inmediata o ejecución inmediata. No hay una tercera opción. Tras seguir la trama, los demás jugadores que inicialmente no entendían por qué Beyond Limits había empezado a luchar de inmediato también se pusieron de su lado. Si bien estaban allí para jugar, antes de eso, también eran personas con conciencia en el mundo real.
Querían ayudar ante la tragedia y detener a las malas personas y sus malas acciones. Pero la realidad es como una red que hace que quienes viven en ella duden y no puedan vivir libremente. De hecho, algunos jugadores prefieren ignorar estos elementos ocultos y seguir coleccionándolos. La respuesta de los jugadores más acérrimos es simple. ¿No sentiste asco al ver Cabaneri de la Fortaleza de Hierro? Una cosa es no poder usar todo tu poder en el mundo real, pero ni siquiera en un juego. Entonces, ¿qué sentido tiene jugar? Algunos fueron aún más directos. Solo jugué a este juego para vencerlos. No esperaba perder contra los Extreme Brothers. El cielo crea todas las cosas para nutrir al hombre, pero el hombre no tiene nada que pagar al cielo. Mata. De repente, un loco afila su cuchillo en la noche, y la estrella imperial parpadea en lo alto del cielo. Los jugadores estaban llenos de emoción. Entonces, ante las miradas desconcertadas de quienes estaban más allá de sus límites, los jugadores detrás de ellos pisaron las paredes a ambos lados del vehículo y cargaron hacia adelante. Impulsados por chakra, desafiaron la gravedad y avanzaron. Incluso Beyond Limits, que estaba preparado para luchar solo, no pudo evitar quedarse desconcertado. Entonces, líder del escuadrón, ¿deberíamos mantener un enfoque cauteloso? Una pregunta surgió de su compañero detrás de él, y sacudió la cabeza con impotencia ante la idea de exceder el límite. Tal como dijeron esas personas, los jugadores de hecho tienen un alto grado de incontrolabilidad. A la carga. Si puedes, consigue la primera muerte. Como PNJ de la historia original que no ha aparecido en este juego, es muy probable que Otsutsuki Ten sea la mente maestra detrás de este juego, y la única forma de contactar con Otsutsuki Ten en esta etapa es obteniendo la clase oculta. Como es la primera mazmorra tras la apertura del servidor, debería haber al menos un fragmento del Jade Yin Yang aquí. Al oír las palabras de su capitán, los soldados a su lado asintieron. Una vez dada la orden de cargar, eran como bestias salvajes desatadas. Cada soldado llevaba un escudo antidisturbios en una mano y una pala en la otra. Sus cuerpos estaban envueltos en chakra del elemento tierra, y a pesar de vestir solo uniformes ninja de Iwagakure, su densidad aumentó drásticamente, haciéndolos tan duros como el acero. Hay jugadores por todas partes, desde el lateral. No hay forma de colarse. Al escuchar las palabras de su capitán, los soldados asintieron y, casi sin dudarlo, blandieron sus herramientas de trinchera y rompieron las cadenas de la puerta de hierro cercana. Usando sus habilidades de adhesión basadas en chakra, los soldados huyeron a toda velocidad, deteniéndose directamente sobre los vehículos fuera de las murallas de la ciudad. Los cazadores no estaban interesados en los soldados comunes. Su objetivo era lograr la primera muerte de la mazmorra. En ese caso, dirigirse directamente al primer carruaje sería suficiente. Mientras tanto, al ver los movimientos de los soldados, Ultraman Taro pareció darse cuenta de algo y gritó en el chat de voz del equipo. Están robando pollos. Olvídense de lo que hay dentro del carruaje. Solo atropellen el exterior del carruaje y listo. Al escuchar las palabras de Ultraman Taro, Pink Bunny y los demás salieron de su estupor y siguieron la escotilla rota hasta la muralla exterior de Junchen. Entre ellos, Celebrity Blue Sheet declaró: mi profesión es Dios de la muerte. Aún no tengo la habilidad de correr por las paredes en mi tecnología de partículas espirituales. Así que voy a ir con todo. Un brillo feroz apareció en sus ojos cuando volvió su mirada hacia el carruaje frente a él, y Ming Liu Qingxi gritó en voz alta: ¡cuidado! Al momento siguiente, la Zanpakuto en su palma se transformó en una creciente luz espiritual, envolviéndose alrededor de su brazo y formando un rápido rastro de luz en el instante en que la agitó. Dos ríos dividen la isla Egret. Eswish, eswish, eswish. La creciente luz blanca se extendió directamente hacia adelante, y algunos jugadores que no tuvieron tiempo de esquivarla casi perdieron su salud por el ataque de Ming Liu Qingxi. Estoy sangrando profusamente. Estoy sangrando por todas partes. Fuerzas amigas. Son fuerzas amigas. Lee Haegan es un dios o un demonio. Lo siento. Pero necesito esta primera muerte. Mientras hablaba, Ming Liu Qingxi empuñó su Zanpakuto y usó Shumpo en rápida sucesión. Su cuerpo atravesó el espacio como un rayo y, en tan solo unas respiraciones, se precipitó con fuerza desde el centro del equipo hasta el frente de los jugadores. Gracias a las vías rectas, el río Ersui se dividió en la isla Bailusou, trazando un camino sangriento directo hasta el último vagón.
Aunque el renombrado Kinshi aún no ha desarrollado la técnica de correr por las paredes con tecnología de partículas espirituales, su técnica de desplazamiento corporal, comparable a paso instantáneo, es un ninjutsu avanzado que los ninjas actuales no pueden dominar. Precisamente por esto, la canción de la espada del loto azul se transforma en un dragón de fuego enroscado alrededor de su brazo derecho. A medida que las partículas espirituales son extraídas continuamente, un calor abrasador, como un horno de carbón, comienza a elevarse del cuerpo de Kinshi. Ataque enemigo. Aunque los cazadores tardaron en reaccionar, ya se habían dado cuenta de que algo andaba mal. Pero, por desgracia para ellos, ya estaban en combate, y los jugadores no iban a jugar. Quienes se interpongan en mi camino morirán. Cuarto hado. Rayo blanco. Un rayo surgió de entre ellos, destrozando al instante la cabeza del cazador. No ganó mucha experiencia, pero sí les otorgó a los demás soldados cazadores una desventaja de miedo en sus barras de estado, y por un instante incluso olvidaron cómo lanzar un ataque. Por otro lado, justo cuando estaban a punto de asestar el golpe fatal a la fortaleza Cabaneri, antes de que Mima Amaterasu pudiera dar la orden, un rayo de espada afilado destrozó la puerta de hierro. MX520XS.com. Usted proporcionó la receta del experto para 3 Qian de Shou Polygonum Multiflorum, para la cuarta calamidad, comenzando desde el mundo ninja. Sin vergüenza, tu vida es mía. Al contemplar a la bella ave celestial, los ojos de Ming Liu Qingxi se llenaron de ira. Ming Liu Qingxi era ahora un completo asalariado. Debía entregar 2/3 de sus ganancias para poder ayudar a Ultraman Taro y Neville Min a ascender con éxito a sus clases ocultas. Al ser la primera mazmorra, Ming Liu Qingxi estaba seguro de que si conseguía la primera muerte, al menos obtendría un fragmento de Jade Yin Yang. Sumando a mis contribuciones en la batalla de asedio del punto de suministro anterior, esta mazmorra podría ser la clave para desbloquear una clase oculta. Pero en ese preciso instante, las puertas de hierro a ambos lados del vehículo donde se encontraba Mima Tentori comenzaron a temblar violentamente. Inmediatamente después, 4 hombres altos y corpulentos, vestidos de negro, empuñando escudos antidisturbios y herramientas de trinchera, las destrozaron. FBI, abra la puerta. Al observar los rápidos y decisivos movimientos de estos tipos, Ming Liu Qingxi no pudo evitar oír voces familiares. Pero comparados con el FBI, estos tipos eran claramente mucho más despiadados. 2 de cada lado, uno presionando con un escudo, el otro agarrando con fuerza su herramienta de atrincheramiento, atacaron directamente a la cabeza de Tenori Mima sin decir palabra. Pero, después de todo, él es el jefe final de la historia. En cuanto percibió el peligro, aparecieron rayas que parecían brasas alrededor de Mima Amatori. Al igual que Mumei, Mima Amatori también es una Cabaneri. Confiando en sus habilidades físicas sobrehumanas y su velocidad de reacción, Mima Amaterasu desenvainó su espada revestida sin dudarlo. La membrana del corazón del Kabane estaba forjada junto con la hoja de una manera especial, para que los cazadores pudieran cazar al Kabane sin mente directamente con su katana. Capaz de cortar acero, los músculos de los brazos de Mima Tenryu se abultaron. No esquivó de inmediato porque sabía que si lo hacía así, estos tipos bloquearían su retirada y lo atraparían en un callejón sin salida antes de que siquiera aterrizara. Entonces, un destello ardiente de Cabaneri brilló en sus ojos, y la espada larga de Mima Amaji trazó un arco carmesí en el aire. Al pasar el arco, el escudo de arcilla, capaz de resistir las balas de un cañón de vapor de frente, se partió en 2 casi al instante, como si un cuchillo caliente rozara la mantequilla. Como resultado, el guerrero que sostenía el escudo también recibió un fuerte golpe en el brazo, y sus puntos de salud cayeron en picado. Aún así, el guerrero no vaciló ni un ápice. En cambio, soltó su escudo, agarró el brazo de Tenori Mima y lo atrajo así para restringir sus movimientos. Completamente desprevenido ante la reacción del soldado a su ataque, en la mente de Mima Amahiri, no debería un golpe tan fuerte haberlo hecho soltar instintivamente su agarre debido al dolor, creando una abertura en el cerco. ¿Por qué? No hay una razón en particular, o tal vez los soldados nunca consideraron estas cosas desde el principio. En el entrenamiento real, ya estaban preparados para sacrificar sus vidas por sus misiones. Pero ahora, en este juego, no solo no pueden morir, sino que incluso su percepción del dolor se reduce. Para ellos, mantener un buen KDA, bajas, muertes, apoyo, nunca fue una prioridad. Sosteniendo a Amaterasu Mima, el soldado rápidamente formó sellos con las manos después de rodearla con sus brazos. Elemento tierra. Técnica de endurecimiento.
Distribuye chakra de liberación tierra por todo su cuerpo, dotando a su piel de la dureza del acero. El grado de endurecimiento varía según la cantidad de chakra inyectado. Comparada con el modo de chakra de liberación tierra, la técnica de endurecimiento es más extrema. En su forma más extrema, el usuario queda completamente inmóvil. Es como una versión de Naruto de los 6 poderes de la armada. Cuerpo de hierro. Sin pensar en nada más, la defensa está al máximo. Antes de que sus cuerpos se endurecieran por completo, el soldado incluso rodeó con sus pies el cuerpo de Amaterasu Mima. Liberación tierra. La versión avanzada definitiva de la técnica de endurecimiento. Bloqueo de 7 días de vínculo irrompible. Sin dudarlo un segundo, el soldado canalizó todo su chakra hacia la técnica de endurecimiento. Mientras sus músculos y huesos se solidificaban bajo la influencia del chakra de liberación tierra, apareció una desventaja de petrificado en su barra de estado. Mima Amatsu medía poco más de 1,8 metros, mientras que este soldado medía 1,9 metros. Con solo estar allí de pie, emanaba una abrumadora sensación de presión. Era todo músculo, y ahora, prácticamente colgaba del cuerpo de Mima Amatsu. Los dos amontonados creaban una indescriptible sensación de inquietud. Tras un breve instante de silencio atónito, Amatori Mima se dio cuenta de su situación. El extranjero se aferraba con fuerza a ella, e intentó soltarse, pero en cuanto sus manos lo tocaron, sintió una solidez férrea. Ni siquiera pudo moverlo, y mucho menos soltarse. Si bien los ninjas de Iwagakure no son tan destructivos como los de Konoha, Tsunagakure o Kumogakure, sus capacidades defensivas son absolutamente inigualables. Especialmente en el modo chakra de liberación de tierra, pueden incluso enfrentarse a ninjas especializados en técnicas corporales en combate cuerpo a cuerpo. ¡Oh, no! Al darse cuenta de que algo andaba mal, Mima Tenori levantó la vista. Efectivamente, en ese breve instante de vacilación, los 3 miembros restantes del equipo Beyond Limits ya habían alzado sus palas militares. Las hojas de un solo filo de las palas brillaban intensamente bajo la luz del sol. Tal como estaba previsto, 3 personas, 3 herramientas de trinchera, con las espadas enfrentadas. Una apuntaba a la cabeza de Mima Amagi, otra a su pecho y otra a sus rodillas. Sin la menor intención de pelear por nada, su coordinación era precisa como una máquina. A pesar de los desesperados intentos de Mima Amagi por girar su cuerpo y esquivar el golpe decapitador, su pecho y sus rodillas aún palpitaban con un crujido espantoso por los fuertes golpes de las herramientas de trinchera. Soplo. Un fuerte golpe en el pecho hizo que Mima Tenryu vomitara sangre. Tras años de lucha fuera de la ciudad, Mima sabía que la pala que la golpeó en el pecho le había destrozado las costillas. Los fragmentos de hueso roto le perforaron los pulmones, e incluso con las habilidades físicas sobrehumanas de la Cabaneri, en el instante en que sus pulmones fueron perforados, sintió un dolor indescriptible y agonizante. Le costaba respirar, y su boca y cavidad nasal rebosaban de sangre y espuma con sabor metálico. Pero más importante aún es el tipo que falló. Mima Amagi esquivó el ataque dirigido a su cuello, y no fue sorprendente que estuviera sobrepasando sus límites. La cabeza es muy difícil de golpear. Porque el cuello es muy flexible. Arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás la cabeza puede esquivar en muchas más dimensiones que el torso. Por lo tanto, desde el principio, Beyond Limit no utilizó toda su fuerza en el fuerte golpe al cuello, sino que, después de que el golpe falló, de repente se retiró. La reluciente hoja de la pala dejó un rastro de sangre en forma de U en el aire. Mima Amatori estaba segura de que, por muy tenaz que fuera la vitalidad de Cabanelli, sería decapitada por semejante golpe. En ese momento crítico, Mima Amatori apretó los dientes y blandió violentamente su brazo, que aún podía mover. Pero justo en el momento en que la blandió, la pala que Beyond Limit sostenía en la mano ya había impactado en el cuello de Mima Amagi. Con un chasquido, la delicada cabeza de Mima Amagi salió volando, dejando una estela escarlata en el aire. El escuadrón Beyond Limit de Iwagakure ha derrotado al jefe, Amatori Mima. Primera baja lograda. Al ver la notificación del sistema, Beyond Limits respiró aliviado. Los soldados de la fuerza de casa, al presenciar esta escena, perdieron la moral. Tras intercambiar miradas, soltaron sus armas y se agacharon en el suelo, esperando el juicio. Los pocos oficiales restantes continuaron resistiendo y, como era de esperar, todos eran Cabaneri. Fueron rápidamente superados y asesinados por los ataques de los jugadores. Estos no atacaron a los soldados rendidos. Según la configuración del sistema, matar unidades enemigas y neutrales rendidas aumenta la energía negativa, que debe compensarse con experiencia.
Derroté a Amaterasu Mima, pero tras esperar un buen rato, aún no he visto el logro por la primera victoria. Normalmente, este logro debería anunciarse en todo el servidor. Sin embargo, ya ha pasado medio minuto y, aparte del mensaje sobre la victoria, no he recibido ninguna otra notificación. Justo cuando más allá de los límites aún reflexionaba sobre esto, el cadáver de Amatori Mima se estremeció 2 veces. Su mente ya estaba nerviosa, y este sonido aparentemente insignificante captó rápidamente la atención de más allá de los límites. Al girar la cabeza, vi que el cadáver sin cabeza de Mima Amaterasu, cuya cabeza había sido arrancada por el tren, se ponía de pie lentamente tras un violento temblor. Fue en ese momento que la gente alrededor notó que 3 jeringas vacías habían aparecido en las piernas de Mima Amaterasu. En el instante en que sintió que la muerte se acercaba, Mima Amatori abandonó cualquier intento de sobrevivir y, en su lugar, se inyectó las 3 pociones de humo negro en el cuerpo, todas ellas. Los músculos se contrajeron de forma irregular, seguidos de un chorro de líquido negro y viscoso que brotó del cuello cercenado. A la vista de los jugadores, incluso los 4 caracteres, Tian Miao Mei Ma, sobre su cabeza se transformaron en 4 interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre. Estos caracteres emitían una serie de galimatías en constante cambio, sincronizados con los movimientos del cuerpo. Entonces, como guiado por su propia voluntad, el líquido negro extendió sus tentáculos, arremolinando uno a uno los cadáveres del suelo y reuniéndolos a su alrededor. No solo los cadáveres, sino también los Kabane, que habían estado aprisionados dentro del vehículo, fueron sacados de sus jaulas uno a uno y unidos a su entorno. Mientras el tren avanzaba a toda velocidad junto a la pared exterior del vagón, Ultraman Taro presenció la escena. Inicialmente quedó atónito, luego gritó: «Segunda fase. Prepárense. El jefe ha entrado en la segunda fase». Al oír esto, Ming Liu Qingxi, que ya se había dado por vencido, se emocionó. Su sede estaba listo y se lanzó con 3 pasos instantáneos. «Ya están aquí. Ya están aquí». Aunque algo indefensos, Beyond Limits y los demás intercambiaron miradas y se reagruparon para continuar la pelea. «Recupera tu salud. Aspira a ser el primero en matar». Al escuchar las palabras del capitán, el jugador que había usado el bloqueo de 7 días del vínculo inquebrantable asintió y luego sacó un montón de píldoras de soldado de su bolsa de herramientas ninja. La pastilla negra cayó en su boca, la masticó con despreocupación un par de veces y luego la tragó. El chakra activó sus órganos internos, acelerando la digestión, y pronto, bajo el efecto de la pastilla, su salud comenzó a recuperarse lentamente. «Golpea primero, golpea fuerte. Veamos si podemos sabotearlo antes». Mientras el guerrero aún se recuperaba, en el otro bando, Ultraman Taro cargaba con el spray de hoja explosiva. Debido al encuentro en el punto de suministro, el spray de hoja explosiva usó la técnica de hoja explosiva. Muerte explosiva. Aunque parecía una simple habilidad, a cambio de no consumir chakra, la durabilidad del spray de hoja explosiva se redujo drásticamente, quedando su máximo a solo la mitad de su nivel normal. No solo hubo una pérdida numérica, sino que, junto con la disminución de la durabilidad, la habilidad activa pasiva del spray de hoja explosiva, consumió aún más chakra. Sin embargo, esto no afectará el poder destructivo de las gotas de la cuchilla explosiva. Con un tajo ensordecedor, el cadáver que cubría a Mima Tenryu salió disparado, dejando un espacio vacío. A través de la abertura, Ultraman Taro pudo ver claramente el estado del cuerpo de Mima Tenryu, que funcionaba como su corazón. Sus ojos se iluminaron de alegría, y justo cuando Ultraman Taro estaba a punto de asestar el golpe final, de repente, una afilada púa, semejante a acero líquido, emergió ferozmente del cadáver. ¡Wosh! Con un sonido de aire desgarrándose, el acero líquido, hecho del mismo material que la membrana del corazón, atravesó instantáneamente la cavidad abdominal de Ultraman Taro. En el instante en que la lanza lo atravesó, la salud de Ultraman Taro se redujo a la mitad. Después, la lanza no se retiró de inmediato, sino que se balanceó continuamente en el aire. Los bordes dentados de acero líquido desgarraron la herida, e incluso con la ablación del dolor, este aún le provocó escalofríos en la espalda, lo que le hizo soltar un grito lastimero involuntariamente. Sus puntos de salud, acompañados por el grito lastimero, se desplomaron rápidamente. ¡Ayuda! 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 Lo haré. Al ver esto, el famoso Kinshi se abalanzó sobre él sin dudarlo, usando de nuevo su Shumpo. Sin usar ninguna habilidad, levantó su Zanpakuto y asestó un feroz golpe al tentáculo. La Zanpakuto se abalanzó y cortó 2/3 del tentáculo.
Pero al llegar al tercio restante, el acero líquido pareció reaccionar, volviéndose increíblemente sólido, atascando la hoja de la Zanpakuto e impidiendo que siguiera cortando. Lo blanqueé. Está tan duro. Aunque sabía que su nivel era bajo, Ming Liu Qingxi nunca imaginó que su ataque furtivo no lograría cortar el tentáculo directamente. Sin otra opción, incrementó su poder espiritual, cortándolo antes de que se fortaleciera aún más. Con un golpe seco, Ultraman Taro aterrizó en el suelo y, sin decir palabra, sacó una píldora de ración y huyó para salvar su vida. Los jugadores no vieron nada malo en esto. Es perfectamente normal curarse cuando la salud está baja. Sobre todo al enfrentarse al jefe final, no tener la barra de salud llena es prácticamente un suicidio. En esos pocos momentos de retraso, Mima Amaterasu ya había completado su transformación. La identificación sobre su cabeza cambió de una serie de galimatías a Tentori Mima, Fusion Army. Usted proporcionó la receta del experto para 3 Qian de Shou Polygonum Multiflorum, para la cuarta calamidad, comenzando desde el mundo ninja. Rugido. Dejó escapar un rugido violento. Como ya se mencionó, la tenaz fuerza vital del Kabane reside en su propio corazón. Incluso con la cabeza cercenada, aún puede moverse, pero reaccionará con lentitud debido a la pérdida de la vista, el oído y el olfato, y solo reaccionará al sentir el contacto físico. Ahora, desesperada, se inyectó toda la poción de humo negro. Al verse envuelto por un líquido negro espeso y desconocido, los cadáveres del palé y del carruaje fueron absorbidos por Mima Amatori. En un abrir y cerrar de ojos, usando el cuerpo de Mima Amatori como núcleo, se creó un monstruo aterrador formado a partir de los cadáveres reunidos. Fusionemos el ejército. Al observar las barras de salud sobre las cabezas del ejército fusionado, casi tan largas como su línea de visión, los jugadores no sintieron miedo. En cambio, ante las miradas incrédulas de los cazadores, estallaron en una ovación frenética. Jefe. Jefe. Esta es mi primera muerte. Nadie me la puede quitar. Los ojos de Ming Liu Qingxi rebosaban emoción y seriedad. En un abrir y cerrar de ojos, la Zanpakuto en su mano se transformó en una bola de luz espiritual, formando un dragón de fuego que exhalaba llamas furiosas y se enroscó alrededor de su brazo, conectando la espada larga con su palma. Con la alta temperatura que emanaba de la cabeza del dragón, Ming Liu Qingxi dio un paso al frente y atacó al ejército fusionado frente a él sin decir palabra. El Hunchen del ejército de caza tiene 2 locomotoras, mientras que frente al ejército de fusión hay un campo de vehículos desplegados que pueden acomodar a una docena de jugadores alineados en fila. Aunque el árbol de habilidades de Grim Reaper no incluye correr por las paredes, el famoso Kinshi puede volar directamente. Al reunir las partículas espirituales del cuerpo en el aire bajo los pies y luego pisar los discos formados por estas partículas espirituales, se puede crear un punto de apoyo estable en el aire, lo que permite el combate aéreo multidimensional. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, eso consumiría mucha energía espiritual, aunque a los Shinigamis del anime no parece importarles en absoluto. Sin embargo, una breve observación revela que solo los líderes de escuadrón y aquellos con el segundo o tercer rango en sus escuadrones participan en combates aéreos continuos. Para alguien del calibre de Aoshi, participar en combates aéreos continuos es prácticamente imposible. Aún así, crear algunos puntos de relevo temporales para un ataque sorpresa sería suficiente. Apuntando al pecho del ejército de fusión, Ming Liu Qingxi cortó con su espada, dejando un rastro de vetas ardientes a lo largo de la hoja. El intenso calor provocó que el Kabane del cuerpo del ejército de fusión emitiera una serie de rugidos agonizantes. Pero en el instante siguiente, varios Kabanes se separaron del cuerpo del ejército de fusión, no del todo, pero sí de la parte superior del cuerpo. Agarraron con fuerza los tobillos de Ming Liu Qingxi, desgarrando su carne con sus fauces abiertas. Ming Liu Qingxi había anticipado esta escena, y con su mano izquierda extendida hacia sus pies, gritó: Hado 1, carga. El Kido más sencillo entre los Hado ni siquiera requiere cánticos. Todo lo que necesitas hacer es concentrar tu poder espiritual en la palma de tu mano y liberarlo. Aunque era una habilidad simple, en el momento en que Kabane fue golpeado, su mano rígida se detuvo ligeramente. En ese instante, Ming Liu Qingxi se impulsó en el aire y realizó una voltereta hacia atrás, de regreso al grupo de jugadores. Al mirar hacia arriba, vieron que la salud del ejército de fusión había disminuido ligeramente debido al ataque del famoso Kinshi, pero se recuperó rápidamente ya que los cadáveres continuaron adhiriéndose a él. Su movilidad es normal, pero su resistencia es extraordinaria. Al darse cuenta de esto, las expresiones de los jugadores se tornaron algo sombrías.
En circunstancias normales, habrían tenido la suficiente confianza como para confiar en la gran agilidad del ninja para entablar un combate cuerpo a cuerpo. Al final, no se trata simplemente de cortar carne lentamente con un cuchillo blando. Hoy en día, ¿quién no ha aprovechado un fallo del juego para matar lentamente a un monstruo de alto nivel con un cuchillo pequeño en un lugar donde no puede alcanzarlo? El problema es que, en primer lugar, necesitas un mapa donde puedas aprovechar los fallos del juego. ¿Y qué tienes ahora? Solo hay una fila de vagones de tren, y más de 100 jugadores están apiñados en 2 secciones. ¿Cómo se supone que van a esconderse? Esta no es una vasta llanura donde los jugadores pueden crear cobertura libremente usando tierra, es un tipo de técnica basada en el terreno. Basta de charla. Técnica de acupuntura de chakras. Al presenciar esto, Wang Bimin también saltó. Lanzó un jutsu de acupuntura chakra, se puso la armadura del guerrero de hierro y se ocultó inmóvil en la parte trasera. Has sido mejorada. Ataca. El Tui. Al presenciar esto, Ming Liu Qingxi y los demás no pudieron evitar despreciar el comportamiento despreciable de Wang Bimin. Lógicamente, como el único guerrero de hierro entre los jugadores, Wang Bimin debería haber estado al frente. Después de todo, el talento del guerrero de hierro reside en la especialización en combate físico, un maestro del combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, no había otra opción. Bajo la influencia de la acupuntura chakra, el papel de Wang Bimin como apoyo era mucho más efectivo que el de un tanque principal de primera línea. Mientras tanto, tras observar un momento, el escuadrón más allá de los límites fue el primero en salir corriendo. Al ver al grupo de Black Onks de Iwagakure, cada uno de más de 1,9 metros de altura, abalanzándose, Ultraman Taro y los demás lanzaron miradas curiosas. Este juego es increíble porque cada detalle de las palabras y acciones de los jugadores se revela durante la partida, y entre ellos, estos jugadores de la aldea de Iwagakure destacan por su estilo único. Según Ultraman Taro y otros, son artistas marciales profesionales o policías retirados. En cualquier caso, definitivamente no pueden ser personas comunes y corrientes. Al igual que ahora, después de solo unos breves intercambios, el equipo de Beyond Limits formuló un plan de batalla. Al ver estas pequeñas figuras corriendo hacia ellos, el ejército de fusión dejó escapar un rugido feroz, luego balanceó sus brazos hinchados, compuestos por cientos de cadáveres, hacia Beyond Limits y los otros frente a él. En ese momento, los 4 miembros del equipo Beyond Limits formaron simultáneamente sellos con las manos. Escape de la tierra. Muro de corriente terrestre. Muro de flujo de tierra. ¿Es algún tipo de defensa? Idiotas, no hay tanta tierra en este tren. Al ver esto, el conejito rosa frunció el ceño para sus adentros. Es importante entender que este juego tiene factores que dependen de la ubicación. En desiertos u otras zonas despejadas, el poder de las técnicas de liberación de viento aumenta mientras que el consumo de chakra disminuye. En la playa, las técnicas de liberación de agua aumentan su poder mientras que el consumo de chakra disminuye, y las técnicas de liberación de fuego también son menos poderosas debido a la humedad atmosférica. La fortaleza de los jugadores de Art Escape reside en el hecho de que no necesitan preocuparse demasiado por el medio ambiente, porque el suelo siempre existirá sin importar dónde se encuentren. Pero ahora las cosas son diferentes. El tren está hecho completamente de acero. Aquí, usar las técnicas de liberación tierra requiere generar arcilla en la boca usando chakra. Tanto el consumo de chakra como el poder del ninjutsu se reducirán drásticamente. Además, algunos jugadores ya lo habían probado, y el muro de tierra formado en el tren simplemente no fue rival para el fuerte ataque del ejército de fusión. Aunque su movilidad es promedio, siendo golpeado por los brazos de cientos de Kabane al mismo tiempo, sin mencionar el impacto, el daño de la mordedura por sí sola es suficiente para poner en serio peligro su salud. Sin embargo, para sorpresa de los jugadores, aunque se trataba de un aluvión de lodo, el equipo de Beyond Limits no abrió la boca para escupir arcilla. En cambio, envolvieron sus herramientas de trinchera con cadenas y las estrellaron directamente contra las paredes de la montaña a ambos lados de la pista. Usando chakra para atravesar el metal, la herramienta de atrincheramiento se convirtió en una especie de brazo extendido del escuadrón más allá del límite. Con la infusión de chakra, 4 gruesos muros de tierra surgieron repentinamente de la pared rocosa cercana. Mientras los vehículos blindados avanzaban a toda velocidad, el ejército de fusión no tuvo oportunidad de esquivarlos y se estrelló de frente contra las paredes de tierra que aparecieron repentinamente. Rugido. Chapoteo. Chapoteo. Chapoteo.
Acompañados de dolorosos lamentos, innumerables soldados Kabane del ejército de fusión fueron arrojados a los lados de la pista por el impacto de la colisión contra la pared de roca, o se convirtieron en un desastre sangriento en el momento en que tocaron el suelo. ¿Los muros de contención de flujo de tierra se pueden usar de esta manera? Los jugadores quedaron atónitos. Para ellos, elemento tierra. Muro de tierra, una de las 3 técnicas defensivas clásicas de Naruto, siempre había sido conocida por su bajo consumo de recursos y su gran capacidad defensiva. Pero ahora, la repentina aparición de este muro de tierra, combinada con la alta velocidad del corcel del cazador, generaba un poder destructivo mucho mayor de lo que los jugadores comunes podrían imaginar. Tengan en cuenta que un solo jutsu de bola de fuego destruiría como máximo 3 o 4 Kabane. Pero ahora, la cabeza del ejército de fusión había sido destrozada por los repetidos impactos. ¡Qué crueldad! A pesar de la envidia que sentían, incluso los jugadores de Iwagakure se vieron incapaces de replicarlo. Aunque no era caro, a los jugadores no les interesaban esas herramientas ninja de metal que conducían chakra. A lo largo de toda la serie Naruto, las herramientas ninja más famosas son las 7 espadas ninja, la espada Kusanagi y el abanico Uchiha. Los personajes principales, ya sea Sasuke o Naruto, luchan principalmente con las manos desnudas. Los ninjas poderosos se basan principalmente en límites de linaje o técnicas de eliminación de linaje. Más adelante en la serie, las herramientas ninja introducidas están directamente relacionadas con el elemento yin-yang, lo que las convierte en poderosos artefactos a los que los jugadores actualmente no pueden acceder. Por lo tanto, al principio, los jugadores no prestaron mucha atención, centrando toda su atención en el ninjutsu más poderoso. Al fin y al cabo, los kunais y shurikens son consumibles. Pueden perderse en cualquier momento durante la batalla y el sistema los recicla una vez transcurrido el tiempo límite. Y ni hablar de forjarlos para convertirlos en herramientas de trinchera. Ahora, los jugadores saben cómo operar el juego, pero no tienen los elementos para usarlo. Antes de que los jugadores pudieran siquiera emocionarse, el ejército fusionado alzó el torso. No atacó. De hecho, dejó que el ninjutsu de los jugadores lloviera sobre él. Entonces, todos los Kabane del ejército fusionado rugieron al unísono. Acompañando el rugido simultáneo de todos los Kabane, un potente estallido sónico se extendió desde el ejército fusionado. Los Kabane realmente no conocen el dolor. Con un rugido, incontables Kabane sufrieron rupturas de cuerdas vocales. Aún así, continuaron abriendo la boca y emitiendo sonidos sin sentido. Impactados por las ondas sonoras, los jugadores cercanos retrocedieron, con los tímpanos palpitando de dolor, sangre goteando de sus oídos, su salud disminuyendo progresivamente y un nuevo perjuicio de sordera apareciendo en su barra de estado. Entonces, una serie de temblores resonaron en las paredes de la montaña a ambos lados. Junto con los temblores, apareció una notificación especial para todos los jugadores. Amanori Mima, Fusion Army ha desatado una horda de zombies. En un instante, innumerables Kabane saltaron desde la ladera de la montaña a ambos lados, abalanzándose sobre los jugadores en la cima del campo de caza. Ante los ataques de los Kabane, Nervibimin, posicionada en la retaguardia, no optó por huir. En cambio, como si se diera cuenta de algo, cerró de golpe la puerta trasera del coche para evitar que los Kabane se aprovecharan de la situación. www.x520xs.com. Quítense del camino. Prepárense para la batalla. Al oír las voces de los jugadores, los soldados del carruaje intercambiaron miradas, dejaron a un lado sus prejuicios y empuñaron sus armas de vapor para luchar contra la repentina horda de zombies Kabane. Con los carruajes como cobertura, los Kabaneri de la fortaleza de hierro y los soldados rendidos de los terrenos de caza estaban algo nerviosos por el ataque de la horda de zombies Kabane, pero no corrían gran peligro. En el campo de batalla principal, la formación de los jugadores se desmoronó brevemente mientras Kabane caía del cielo. Sin embargo, tras las bajas iniciales, los jugadores se estabilizaron rápidamente. En los días siguientes, descubrieron cómo Frozen había obtenido el poder del Kabane. Incluso sin activarlo, poseía una habilidad pasiva que le otorgaba inmunidad a la característica de muerte instantánea del virus Kabane. El colapso duró apenas 3 o 4 minutos. Tras la recuperación de los jugadores, estos volvieron a la primera línea y estabilizaron su formación. Pero en ese instante, al mirar al boss, Ming Liu Qingxi no pudo evitar apretar los dientes. ¡No! La salud de este jefe se regenera demasiado rápido.
Mientras los Kabanes seguían saltando desde los acantilados a ambos lados, el ejército de fusión extendió sus tentáculos, capturando a cada Kabane y uniéndolos por la fuerza a sus cuerpos. Gracias a esta captura continua, la salud del ejército de fusión, que ya había disminuido en un cuarto, se restauró casi por completo. Olvídate de matar primero. Concéntrate en completar el juego primero. El conejito rosa que estaba cerca no pudo evitar decir. Después de que termine esta mazmorra por tiempo limitado, comenzará la historia de la Guerra Mundial Ninja. Primero recojamos las recompensas por completarla, si no, cuando comience la Guerra Mundial Ninja, solo podremos holgazanear en el borde del campo de batalla. Al escuchar las palabras de Pink Bundy, los miembros del escuadrón de mierda verde de celebridades intercambiaron miradas. Finalmente, Neville Min apretó los dientes y dijo: primero, terminemos el juego. ¿Y si no conseguimos la primera muerte y perdemos las recompensas por completarlo? Yo también. En la vanguardia de la carga, secándose el sudor de la cara con su espada explosiva, Ultraman Taro dijo con dolor de cabeza: si esto sigue así, mi tercera vida también se perderá aquí. Inmediatamente después de la horda de zombies, Ultraman Taro ya resucitó una vez debido a su posición en el frente. Al oír esto, los jugadores de las otras aldeas ninja gritaron apresuradamente: vale, vale. Unámonos. Fuerzas aliadas Shinobi, mis amigos. Al percibir la tensión entre los jugadores, los miembros del equipo Beyond Limits intercambiaron miradas y finalmente asintieron. En su lista de prioridades, la principal tarea es conocer a los desarrolladores del juego mediante un ascenso laboral oculto. Si no están completamente seguros, la segunda prioridad es completar mazmorras para asegurar que el poder de combate del equipo se mantenga entre los mejores. Usted proporcionó la receta del experto para 3 Qian de Shou Polygonum Multiflorum, para la cuarta calamidad, comenzando desde el mundo ninja. Inspirados por las palabras del conejito rosa, los jugadores decidieron abandonar temporalmente su deseo de conseguir la primera baja y centrarse en un objetivo más colectivo. Mazmorra despejada. Hermanos. Vámonos. Blandiendo la espada del dragón de fuego, Ming Liu Qingxi daba la impresión de ser una picadora de carne en el campo de batalla. Con movimientos rápidos, la espada larga danzaba salvajemente en su mano, y entre las llamas dispersas, la presión de la horda de zombies se redujo considerablemente. Y con cada batalla, la temperatura de la espada del dragón de fuego en su mano seguía subiendo. En medio del caos, una criatura con marcas carmesí desató el poder de los Cabaneri. Mientras luchaba, el maestro de la anguila congelada, kunai en mano, miró nerviosamente a su alrededor. Sabía que, aunque los jugadores estaban unidos, esto no había supuesto un avance significativo en la situación. Simplemente había servido para consolidar las líneas del campo de batalla. Gracias a la horda de zombies, el ejército de fusión posee un suministro ilimitado de cadáveres para regenerar su salud. De hecho, ni siquiera necesitan esperar a que su salud disminuya. Simplemente pueden agarrar un Kabane y presionarlo contra sí mismos para recuperar su salud infinitamente. Aunque el ejército de fusión no tiene resistencias, una sola bola de fuego de un jugador puede derribar 5 o 6 Kabane, es innegable que su fuerza aumenta con su salud. Justo en ese momento, en una esquina de la línea, 3 jugadores fueron eliminados rápida y fácilmente. Se abrió un hueco en la línea, y Ming Liu Qingxi corrió hacia allí sin dudarlo. Gracias a las características de su clase Dios de la Muerte y a sus excepcionales habilidades de combate, Ming Liu Qingxi se convirtió prácticamente en el reparador de los jugadores, corriendo hacia cualquier lado de la línea que estuviera en apuros. La técnica ha sido utilizada. El Ming Liu Qingxi actual no es el mismo de antes. Cuando se enfrentó por primera vez a Kabane, Ming Liu Qingxi no comprendía del todo las características de un segador de almas y luchaba exhausto tras desatar el poder de la isla de la garza blanca que separa las dos aguas. Ahora, empuñando la espada del dragón de fuego y con la otra mano lista para desatar Kido en cualquier momento, Ming Liu Qingxi da la impresión de ser un espadachín demoníaco más que un segador de almas. Tras lidiar rápidamente con el robo de técnicas, Ming Liu Qingxi dijo con dolor de cabeza: puedo con esto ahora, pero no podré brindar más apoyo cuando aparezcan más robos de técnicas más adelante. ¿Alguien conoce la trama? Junto con las palabras del famoso Qin Shi, una voz áspera y dura provino de un lado. Al darse la vuelta, quien hablaba era nada menos que Beyond Limits, blandiendo una herramienta de trinchera. Con un pie aún sobre el cuerpo de Hitsuji, Beyond Limits extrajo laboriosamente la herramienta de trinchera de la membrana de acero del pecho de Hitsuji. Esta no era una cacería en solitario. Se llevó a cabo con la ayuda de un compañero.
Al observar al famoso Qin Shi, Beyond Limits supo que probablemente era descendiente de una familia de artes marciales. Sin embargo, no le prestó mucha atención y solo dijo con solemnidad: si somos tan difíciles de tratar, los personajes de la historia tampoco deben poder con nosotros. Si es así, debe haber algún objeto especial involucrado. ¿Accesorios? Al oír las palabras más allá de los límites, el maestro Dongman se quedó atónito por un momento, y luego dijo rápidamente: el primer ejército de fusión de la historia aparece en la estación de Yatsushiro, donde hay un camión de guarnición tipo 48. Pero no había ninguno en el tren. Un momento. Ya lo recuerdo. De repente, el experimentado Frozen L exclamó: el tren del clan de la casa tiene morteros. Los usaron cuando aparecieron por primera vez en la historia. Deberían estar en el vagón de herramientas de adelante. Mientras hablaba, el maestro Dongman se subió directamente a la pared exterior del carruaje, usando su habilidad de apego basada en chakra para acelerar el paso, diciendo: consigan a algunas personas que sepan cómo operarlo. Saquemos esas cartas de triunfo. Al oír esto, el conejito rosa también arrastró la tapa del ataúd de Newton. Al ver esto, Ultraman Taro no pudo evitar preguntar: ¿por qué los siguen? Ambos somos del departamento de física. Jugábamos juntos en las actividades extracurriculares. Al escuchar el razonamiento del conejito rosa, Ultraman Taro frunció los labios, luego levantó el pulgar y exclamó: ¡genial! Al ver esto, meneó la cabeza con impotencia y dijo más allá de sus límites: no podemos poner todas nuestras esperanzas en ellos. ¿Qué significa? Al escuchar la pregunta de Ming Liu Qingxi, Beyond Limits respondió con calma: la horda de zombies solo irá en aumento. Según nuestra experiencia en el depósito de suministros, más y más techies llegarán pronto. Los jugadores normales no pueden resistir los ataques de los techies. Y si nos encargamos de ellos, para cuando regresen, no tendremos suficiente energía para luchar contra el ejército de fusión. Al escuchar las palabras de Beyond Limits, Ming Liu Qingxi asintió con impotencia. Tal como Beyond Limits había dicho, con la aparición de la horda de zombies, incluso su espada del dragón de fuego, conocida por su resistencia en el combate, había comenzado a sobrecalentarse hasta cierto punto. En batallas anteriores, Ming Liu Qingxi podía hacer una breve pausa durante el combate, usando el movimiento para encontrar oportunidades de liberar el calor de su espada, lo que le permitía continuar luchando. Pero ahora, el carruaje tiene un tamaño limitado, y con la horda de zombies atacando, Ming Liu Qingxi, como reparador, no tiene tiempo para descansar. A menudo, justo cuando se resuelve un problema, surge otro en el lado opuesto. Si esto continúa, la espada del dragón de fuego estará en enfriamiento, y con solo la isla Garza Blanca dividida en dos aguas, probablemente solo lograrán eliminar a una pequeña parte del ejército de fusión. Tengan en cuenta que, si bien el futuro de los jugadores parece prometedor, en realidad no están tan avanzados tecnológicamente como lo están actualmente. Las balas propulsadas por chorro de Ikoma pueden penetrar 30 milímetros de placa de acero de un solo disparo, requiriendo solo un mecanismo clase portátil y un rifle de vapor modificado. Incluso el jugador con el mayor daño a un solo objetivo, el actual jugador de élite, el Celebrity Blue Sheet, mientras que la isla Garza Blanca dividida en dos aguas podría lograr el mismo efecto, vería su barra de maná reducida en una cuarta parte. El jefe se volvía cada vez más tanque y poderoso. La horda de zombies también se volvía cada vez más feroz. En el breve lapso que tardó en hablar, aparecieron dos Kabane más, casi provocando el colapso de las defensas ganadas con tanto esfuerzo. No había forma de determinar cuál de los Kabane era el estratega hasta que hicieron contacto. La bulliciosa horda de zombies era una mancha borrosa de cabezas de Kabane. Era imposible distinguir si portaban armas. Tal como decía el comunicado de Más allá de los límites, ahora debemos encontrar la manera de derrotar al jefe. De lo contrario, con el desequilibrio, incluso si los jugadores logran sobrevivir a la horda de zombies, el ahora poderoso ejército de fusión los destrozará fácilmente. ¿Y qué pasa con el frente de batalla? Dijo Ming Liu Qingxi con dolor de cabeza: no podemos simplemente abandonarlo, ¿verdad? Dar marcha atrás. Beyond Limits declaró: retiren las líneas. Entonces, todos, excepto los que están en las líneas defensivas, únanse a nosotros en un ataque directo contra el ejército de fusión. Mientras hablaba, Más allá de los límites cargó hacia adelante, liderando a su escuadrón fuera de las líneas enemigas. Pisando la cabeza de un Kabane, se lanzó y zigzagueó, formando sellos con sus manos. Liberación de la tierra. Muro de flujo de tierra.
Usando la misma táctica de nuevo, con el flujo de chakra, otra sección del muro de piedra se alzó desde la ladera de la montaña a ambos lados. Acompañado por el tren a toda velocidad, el ejército de fusión rugió de dolor al estrellarse contra él. Sin embargo, a diferencia de antes, era evidente que el ejército de fusión poseía un instinto de supervivencia superior al de los Kabane. Tras aprender la lección del ataque anterior, esta vez el ejército de fusión simplemente alzó los brazos para protegerse. Aunque inevitablemente cientos de Kabane más fueron despedidos por el impacto, solo sus extremidades resultaron heridas. Sus torsos, que protegían sus corazones, permanecieron completamente ilesos. El daño físico fue reparado en menos de medio minuto, y innumerables Kabane se volvieron a unir. La IA del monstruo ha mejorado. Al ver esto, Ming Liu Qing se apretó los dientes con rabia. Ya eran tanques, y el terreno los hacía aún más vulnerables. Primero, estaba la forma humana, luego la segunda fase de la forma monstruo, y ahora la tercera fase de la horda zombie tiene regeneración de salud infinita, además de que han aumentado la IA de los monstruos. ¿Acaso este astuto diseñador de juegos tiene algo de conciencia? Al mismo tiempo, Ming Liu Qingxi también estuvo de acuerdo con la idea de sobrepasar el límite. Según esta configuración, cuanto más se prolongue, más fuerte se volverá el jefe. Sin embargo, hay un punto importante. La línea del frente no puede retroceder a voluntad. En el campo de batalla, avanzar es fácil, pero retirarse es difícil. Un pequeño paso en falso puede convertir una retirada en una derrota. Si bien los jugadores son conocidos por su valentía y es improbable que se desplomen, sin entrenamiento previo, una retirada repentina podría fácilmente provocar el colapso de toda la línea de batalla. Efectivamente, el frente de las artes marciales, que apenas se había establecido por unas pocas palabras, volvió a sufrir una brecha debido al aumento en el número de Kabane capturados. Fue en este momento que, desde detrás de los jugadores, que aplicaban constantemente beneficios a través de la acupuntura de chakra, Wang Bibi pudo sentir claramente que los jugadores en la línea del frente sufrían pérdidas cada vez mayores a medida que cambiaba el modo de batalla. Incluso con 3 vidas, frente a una horda interminable de zombies, quién sabía cuánto podrían resistir. Así que gritaron hacia la parte trasera del tren. Comandante del segundo batallón. ¿Dónde demonios está su cañón italiano? Si no lo encuentra pronto, nos van a abrumar. Ya están aquí. Ya están aquí. Al oír la insistencia de Nedbibimin, la persona en la primera mitad del tren recuperó apresuradamente un mortero del almacén del cazador. El maestro Dongman, siguiendo el ejemplo de Conejo Rosa y los demás, lo ajustó rápidamente y gritó: ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Bang, bang, bang! ¡Bum! 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 Los 3 morteros dispararon simultáneamente, y mientras los proyectiles trazaban arcos en el aire, 2 de ellos fallaron sus objetivos e impactaron en la ladera de la montaña a ambos lados, provocando deslizamientos de tierra. Sin embargo, Conejo Rosa mantuvo la calma y anotó de inmediato la trayectoria parabólica y los valores numéricos antes de recalcular. El tiempo de cálculo fue breve. Solo fue cuestión de realizar ajustes. Tras la segunda ronda de disparos, 3 granadas más impactaron con éxito en el andén del tren. Al ser un tren blindado, la parte trasera del tren se sacudió violentamente por el fuego de mortero, pero afortunadamente, el Hunchen estaba hecho completamente de acero para prevenir los ataques de Kabane, por lo que no descarriló inmediatamente. Las granadas explosivas abrieron de inmediato 3 grandes agujeros en la horda de zombies Kabane. Con el número de Kabane disminuyendo, los jugadores finalmente lograron consolidar sus líneas. Esto evitó que el tren colapsara y, además, creó suficiente espacio para que las fuerzas de asalto pudieran hacer frente a los ataques del jefe. De igual manera, instados, o presionados, por los jugadores cercanos, la tripulación del cazador también llevó morteros al piso superior del carruaje para apuntar. Si bien se enfrentaban al enemigo, según la tradición de este mundo, los Kabane eran el enemigo común de toda la humanidad. O quizás también sabían que, una vez que las líneas de los jugadores se derrumbaran, dado el poder destructivo del ejército de fusión, los del Hunchen estarían condenados. Fuego. Fuego. Abran fuego. Retumbar. Con la incorporación de los soldados del cazador, la potencia de fuego de los jugadores aumentó considerablemente. Los 3 cañones que disparaban simultáneamente inicialmente se multiplicaron hasta superar la docena. Tras aliviar la presión sobre las líneas del frente, la artillería dejó de bombardear a la horda de zombies. Cesen el ataque contra la horda zombie. Ataquen al grueso del ejército de fusión. Un bombardeo continuo podría causar un descarrilamiento.
Rompan la coraza exterior del ejército de fusión y encuentren la manera de acercarnos al corazón. Gritó desde un costado. Lo dices tan fácil. Al oír esto, el maestro Anguila Helada también perdió los estribos. En la historia, ni siquiera un ejército de fusión pudo matarlo de un solo disparo con un cañón de guarnición tipo 48. Solo lograron romper la coraza antes de que el ser sin nombre pudiera acabar con el corazón. Ahora, el ejército de fusión de Mima Amaterasu es mucho más poderoso que el de la historia. Unos cuantos obuses apenas le harían un rasguño, y mucho menos destrozarían su coraza. Estás soñando. Entonces redúcelo al máximo. Sin intención de discutir con el maestro Anguila congelada, más allá del límite simplemente blandió su herramienta de atrincheramiento y despejó el campo de batalla sin parar. Al mismo tiempo, vigilaba todo de cerca, asegurándose de que los movimientos del jefe permanecieran bajo su control. Bien, bien, bien. Al escuchar las palabras que traspasaban los límites, el maestro Anguila Helada apretó los dientes y gritó: «Fuego al ejército de fusión». Bang bang bang. Bum 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 bum. Con una serie de estruendosos disparos, las granadas describieron arcos en el aire, pero solo 7 u 8 de la docena de granadas lograron alcanzar al ejército de fusión. Además, debido al diseño del mortero, no podía disparar de frente. En cambio, impactaba en la parte trasera del ejército de fusión. Aún así, con cada llamarada, cientos de cabane eran arrancados de los cuerpos del ejército de fusión por la fuerza de los proyectiles, convirtiéndose en pedazos de carne que volaban hacia ambos lados de la carretera. Caían como gotas de lluvia, dando la impresión de albóndigas cayendo en una olla en Nochevieja. Rugido. Con un rugido doloroso, el ejército de fusión se retorció y se estremeció. Al ver esto, Ming Liu Qingxi solo pudo ejecutar una técnica con dificultad. La espada se sobrecalentó, y su poder de combate se desplomó. No solo la espada del dragón de fuego quedó inutilizable, sino que Er Sui Fen y Bai Lu Shou también se enfriaron. Además, a pesar del sobrecalentamiento, su catalizador defensivo no solo no desapareció, sino que aumentó del 30% al 60%. Es una muerte prácticamente garantizada. Incluso el famoso Qin Shi tuvo que ser extremadamente cuidadoso con su posición al enfrentarse a uno solo, por temor a morir al instante. Este no era el primer techo torrico que Meir Yuaoshi mataba, pero esta vez fue diferente. Tras matarlo, la palabra arriba apareció en la visión de Meir Yuaoshi. Se ha actualizado. Un destello de emoción apareció en los ojos de Ming Liu Qingxi. Su profesión era la de Shinigami, dios de la muerte. A diferencia de los ninjas, la Zanpakuto, espada asesina de almas, más importante del Sankensouki, esgrima, solo se puede desbloquear gradualmente a medida que aumenta su nivel, presión espiritual. Cuando Ming Liu Qingxi obtuvo el trabajo oculto, estaba en el nivel 6. Los niveles del 1 al 5 equivalían a Genin, y solo conocía una habilidad: Shikai. Al alcanzar el nivel 6, se convirtió en Chunin en entrenamiento, lo que le otorgó otra habilidad. El nivel 7 no tenía habilidades, y ahora, en el nivel 8, es hora de aprender nuevas habilidades de nuevo. Usted proporcionó la receta del experto para 3 Qian de Shou Polygonum Multiflorum, para la cuarta calamidad, comenzando desde el mundo ninja.